Es un enorme problema cómo hubiera podido reunirse en un diminuto volumen submicroscópico del océano primitivo todos los cientos de diferentes componentes moleculares que se necesitarían para establecer un ciclo de autorreplicación. Y así fue como mis dudas acerca de si los aminoácidos podrían ordenarse a sí mismos en secuencias biológicas con significado, sin la presencia de un material genético preexistente, llegaron, para mí, a un punto intelectual decisivo hacia el final de la década de los 70. Mientras Kenyon reevaluaba su teoría, nuevos descubrimientos bioquímicos debilitaron más aún su convicción de que los aminoácidos se organizaran ellos solos para formar proteínas. Cuanto más efectuaba mis propios estudios, incluyendo un periodo en el Centro de Investigaciones Ames de la NASA, tanto más evidente se hacía que había múltiples dificultades con la explicación de la evolución química. Y el posterior trabajo experimental demostró que los aminoácidos no tienen la capacidad de ordenarse a sí mismos para formar ninguna secuencia biológica con significado. Enfrentado a crecientes dificultades con su propia teoría y a un creciente cuerpo de datos científicos acerca de la importancia del ADN, Kenyon se vio forzado a hacer frente a la absoluta necesidad de la información genética. Cada vez más pensaba en la alternativa que se presentaba en la crítica y en el enorme problema que todos los que trabajamos en este campo habíamos descuidado de afrontar, el problema del origen de la información genética misma. Entonces tuve que reexaminar toda mi posición tocante a los orígenes. Para Dean Kenyon, un nuevo interrogante llegó a ser el foco de su investigación en búsqueda del origen de la vida. ¿Cuál era la fuente de la información biológica en el ADN? Si se podía llegar al origen de los mensajes codificados dentro de la maquinaria viviente, entonces habríamos dado con algo intelectualmente mucho más satisfactorio que esta teoría de evolución química. Kenyon se daba cuenta de que las alternativas se iban reduciendo. Para la década de los 70, la mayoría de los investigadores rechazaba la idea de que la información necesaria para construir la primera célula se produjera por el mero azar. Para comprender la razón, consideremos la dificultad de generar un par de líneas del Hamlet de Shakespeare dejando caer letras del juego Scrabble sobre una mesa. Luego consideremos que las instrucciones genéticas específicas para construir las proteínas ni del organismo unicelular más simple llenarían cientos de páginas de texto impreso. Los biólogos serios que estudian el origen de la vida no creían que ésta hubiera surgido solo al azar. Se imaginaban a la selección natural actuando sobre variaciones al azar entre compuestos químicos para producir la primera vida, pero había un problema con esta propuesta. Por definición, la selección natural no podría haber funcionado antes de la existencia de la primera célula viva, porque solo puede actuar sobre organismos capaces de reproducirse, las células dotadas de ADN que pasan sus cambios genéticos a generaciones futuras. Sin ADN no hay autorreproducción, pero sin autorreproducción no hay selección natural, de modo que no se puede usar la selección natural para explicar el origen del ADN sin dar por supuesta la existencia de aquella misma cosa que se está tratando de explicar. El azar, la selección natural y su propia teoría de autoorganización. Todo había fracasado para explicar el origen de la información genética. Ahora, Kenyon veía solo una alternativa. No hay ni la más ligera posibilidad de un origen evolutivo químico, ni siquiera para la más simple de las células. De modo que el concepto de un designio inteligente de la vida me resultó inmensamente atractivo y con mucho sentido, ya que coincidía estrechamente con los múltiples descubrimientos de la biología molecular. En los años transcurridos desde el rechazo de la evolución química por parte de Kenyon, la ciencia ha desvelado los detalles de todo un sistema de procesado de la información que lleva la marca del designio inteligente.
Con animación por computadora podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras de ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala de tamaño un aparato tan finamente ajustado. Un dispositivo que lleva el sello de un diseño y producción inteligentes. Y tenemos los detalles de un inmenso y complejo ámbito molecular de procesado de información genética. Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra.